Para Claire, una parisina cuya vida transcurría sin la más mínima preocupación material, casarse con un argentino era un concepto inconcebible. Su hermana, Martina, a quien siempre había admirado por su éxito y su espíritu libre, había elegido precisamente eso, mudarse a Argentina, un país que para Claire no era más que un sinónimo de caos y superficialidad. ¿Qué pudo haber visto en aquella tierra sudamericana, tan lejana y tan distinta a su mundo? Acompáñenme a descubrirlo. París, la capital indiscutida del arte y la gastronomía, el faro de la cultura refinada. En el corazón de esta ciudad vivía Claire. Su padre dirigía una corporación multinacional, su madre era diseñadora para una marca de lujo. Criada en la opulencia, su infancia fue una sucesión de clases de música y ballet, veranos en la costa amalfitana e inviernos de esquí en los Alpes. Para ella, la riqueza material no era una aspiración, sino la única prueba tangible de la felicidad humana. La belleza, creía firmemente, residía en la forma, no en la función, la cultura, en la libre expresión del individuo. Y estaba convencida de que Occidente, y más concretamente Francia, representaba la forma más perfecta de la civilización. Argentina, en cambio, era un despropósito. Un lugar donde la crisis económica era un estado permanente y la gente vivía atrapada en una nostalgia por un pasado glorioso que jamás volvería. En su mente, la imagen de Argentina estaba construida con los titulares de los periódicos: inflación galopante, inestabilidad política, protestas y una especie de desorden endémico que le resultaba incomprensible. ¿Qué futuro puede tener una sociedad anclada en el populismo y la improvisación?, se preguntaba con desdén. La innovación que nace del espíritu libre es imposible en un lugar así. La opinión de Claire era tajante: Francia estaba a la vanguardia, el resto del mundo, en el mejor de los casos, intentaba seguirle el paso. Un día, sin embargo, recibió una noticia que sacudió sus cimientos. La llamada era de Martina, su hermana mayor, la persona que más respetaba y en quien más confiaba en el mundo. He decidido quedarme a vivir en Buenos Aires. Encontré a la persona con quien me voy a casar. Las palabras cayeron como un bloque de hielo en el estómago de Claire. Sintió un frío recorrerle la espalda. «Vivir en Buenos Aires», replicó, su voz teñida de incredulidad. «Vos, que amás la libertad por encima de todo, ¿cómo podés elegir un lugar tan caótico, tan impredecible?». Su desconcierto se transformó rápidamente en ira. «Una persona con tu talento, con tu formación. ¿Por qué te vas a enterrar en un país del tercer mundo? De verdad, no lo entiendo». En la mente de Claire, Argentina era un país de gente que vivía del recuerdo, incapaz de innovar, un lugar donde el conformismo aplastaba cualquier atisbo de individualidad. La elección de Martina le parecía una renuncia a su futuro. «Hay tantos países desarrollados en el mundo», exclamó antes de colgar el teléfono, dejando escapar un profundo suspiro de frustración. A partir de ese día, una mezcla de desconcierto y arrogancia comenzó a fermentar en su interior. Una emoción inestable, corrosiva, se apoderó de ella. Su aversión por Argentina no había hecho más que empezar. La noticia la descolocó tanto que necesitó desahogarse. Convocó a sus amigas más cercanas a un café en Le Marais, pero ni siquiera la visión de un éclair de chocolate perfectamente glaseado logró calmar su agitación. «Escuché que Martina se queda a vivir en Buenos Aires», murmuró, removiendo su café con una cucharilla de plata. La primera en reaccionar fue Eleonore, una diseñadora de interiores con una visión del mundo tan pulcra como sus bocetos. «No me digas». «La mismísima Martina», dijo, abriendo los ojos como platos y conteniendo una risita. Por más grande que sea el amor, abandonar la lucidez francesa para irse a vivir a ese rincón olvidado de Sudamérica. Es de no creer. Se encogió de hombros con un gesto de suficiencia. Allá la vida es una telenovela constante. Chloé, una pintora que estaba garabateando en su cuaderno, suspiró con dramatismo. Argentina suena tan asfixiante. Me imagino a todo el mundo gritando por el fútbol, quejándose de la economía y viviendo en un desorden perpetuo. ¿Cómo va a sobrevivir nuestra Martina, tan etérea y tan libre,
en un ambiente así. El choque cultural debe ser brutal. Y ni hablemos del arte, añadió Claire, aferrándose a las palabras de sus amigas como a un salvavidas. Allá no hay un verdadero sustrato artístico. Todo es nostalgia por el tango o copias baratas de estilos europeos. Si intentás mostrar un poco de personalidad, te tachan de excéntrica. No hay espacio para que el arte evolucione. Aquellas palabras le brindaron un amargo consuelo. Reafirmaron su convicción de que ella no estaba equivocada. La ansiedad y la rabia que sentía por la decisión de su hermana se transformaron en una certeza inamovible. Tienen razón, concluyó. Seguro que no tarda en arrepentirse. Para ella, la cima de la cultura estaba en París, las obras maestras del Louvre, los restaurantes con 3 estrellas Michelin, los desfiles de alta costura. Todo lo que importaba en el mundo convergía allí. En comparación, la cultura argentina le parecía una imitación burda. El asado y el mate, rituales que le sonaban primitivos, el fútbol, una pasión desmedida que rayaba en el fanatismo. Y el supuesto colectivismo argentino le provocaba escalofríos. Esa tendencia a priorizar el grupo sobre el individuo no era más que una forma de opresión encubierta. Y para colmo, la conferencia de un afamado sociólogo no hizo más que reforzar sus prejuicios. En un prestigioso simposio en la Sorbona, el profesor Dubois, uno de los grandes intelectuales de Francia, subió al estrado. Era una figura mediática, un hombre con una legión de seguidores que colgaban de sus palabras. En un seminario titulado El futuro de las naciones en un mundo en cambio, Dubois se refirió a Argentina con una elocuencia demoledora. Argentina fue alguna vez la gran promesa de América, un faro de cultura y prosperidad. Hoy, sin embargo, se encuentra sumida en un ciclo interminable de crisis económicas, inestabilidad política y una preocupante falta de visión a largo plazo. Es una nación que ha perdido el rumbo. Incapaz de construir una identidad propia más allá de su glorioso pasado. Un lugar que no puede construir una identidad propia no tiene futuro. Aquellas palabras resonaron en la mente de Claire como la confirmación definitiva de sus ideas. Lo sabía. Argentina está acabada, pensó. Su resentimiento hacia la elección de su hermana creció aún más. Martina solo está dejándose llevar por una fantasía romántica. En cuanto se enfrente a la realidad, se dará cuenta de su error. Convencida de su propia lucidez, su arrogancia se infló como un globo. Para Claire, Argentina quedó definitivamente etiquetada como un país sin encanto, un lugar estancado y sin futuro. No pudo soportarlo más. Se subió a un avión con un único propósito, convencer a Martina de que volviera. Aquel era un viaje para rescatarla de su propia insensatez. París es el centro del mundo. Eso es indiscutible, se repetía, imaginando a su hermana viviendo una vida de privaciones y mediocridad. Con esos pensamientos martilleándole la cabeza, aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Al dar el primer paso fuera del avión, una extraña sensación le invadió. Arrugó ligeramente el ceño. El lugar era más moderno de lo que esperaba. La terminal de llegadas, con sus techos altos y su diseño diáfano, estaba impecable y bien organizada. Las señalizaciones eran claras, y el personal del aeropuerto, aunque amable, le pareció distante, con sonrisas estandarizadas que no transmitían emoción alguna. Pura fachada, se dijo, desechando rápidamente cualquier atisbo de buena impresión. Con su habitual altanería, se dirigió a los aseos para retocarse. Al entrar, se quedó sin aliento. Lo que llegó a su nariz no fue el olor a desinfectante, sino una suave fragancia floral. El suelo brillaba, impoluto. Los espejos no tenían ni una sola huella dactilar. Parecía el tocador de un hotel de 5 estrellas, un espacio diseñado con un sorprendente sentido de la estética. ¿Es una broma? Este es el baño de un aeropuerto público, susurró, incrédula. La sorpresa fue aún mayor cuando entró en un cubículo. Estaba impecable. El papel higiénico, de buena calidad. El mecanismo de la cisterna, silencioso y eficiente. Una limpieza y un cuidado por el detalle que jamás habría esperado.
Salió de allí con las mejillas arreboladas por una mezcla de desconcierto y excitación. Aquella experiencia, tan trivial y a la vez tan reveladora, había abierto una pequeña fisura en sus convicciones. ¿Es posible que hasta en un lugar tan íntimo y funcional busquen el confort? ¿O esto es simplemente una anomalía? No entendía aún el valor de lo que acababa de presenciar, pero la idea de Argentina como un lugar extraño e indescifrable se profundizó. Definitivamente, este lugar es raro, se dijo. Pero en su voz, además de negación, empezaba a colarse una pizca de curiosidad. Claire se encontró con Martina en la zona de llegadas. Su hermana, radiante, la esperaba con una sonrisa que parecía más genuina y relajada que nunca. Seguía siendo la mujer elegante e inteligente que recordaba, pero había en ella una calidez nueva, una luz distinta en su mirada. Subieron a un remis que la llevaría a la ciudad, y Claire, sentada en el asiento trasero, observaba el paisaje con ojo crítico. Sin embargo, al llegar a la capital, algo la sorprendió. Las avenidas anchas, flanqueadas por imponentes edificios de arquitectura afrancesada, le recordaban a París, pero con un aire más bohemio, más relajado. Antes de ir al departamento, te voy a llevar a tomar un café como la gente, le dijo Martina con complicidad. Se detuvieron en el barrio de San Telmo y entraron en un local antiguo, uno de los bares notables de la ciudad. Claire esperaba un lugar ruidoso, quizás algo descuidado. Pero lo que encontró la dejó sin palabras. El interior estaba revestido de madera oscura y pulida. Las mesas de mármol, gastadas por el tiempo, brillaban bajo la luz de unas lámparas de bronce. Los camareros, hombres mayores con moñitos y chalecos impecables, se movían con una gracia y una profesionalidad que ya no se veían en París. Un aroma a café recién molido y a medialunas calientes flotaba en el aire. Esto es increíble, admitió Claire, observando los retratos de escritores y músicos de tango que colgaban de las paredes. Es parte del alma de esta ciudad, respondió Martina. Un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la gente viene a conversar, a leer, a pensar. No es solo un café, es un refugio. Claire sintió como sus prejuicios empezaban a tambalear. La elegancia, la limpieza, la atmósfera intelectual y artística de aquel lugar contradecían por completo la imagen de decadencia que se había forjado. Más tarde, para llegar al departamento de Martina en Recoleta, tomaron el subte. Claire se preparó para el caos. Sin embargo, lo que experimentó fue diferente. El vagón estaba lleno, pero no había una sensación de agobio. La gente hablaba, sí, pero en un tono animado y cordial. Un joven le cedió el asiento a una mujer mayor con una naturalidad pasmosa. Dos desconocidos iniciaron una apasionada discusión sobre un partido de fútbol, pero sin agresividad, casi como un juego. En un rincón, un músico callejero tocaba un tango melancólico con su bandoneón, y la gente lo escuchaba con respeto, algunos incluso dejaban unas monedas en su sombrero. Claire se sintió inmersa en una corriente de humanidad vibrante. Era ruidoso, sí, pero era un ruido lleno de vida y de una extraña cortesía. ¿Ves a lo que me refiero?, le preguntó Martina. No es silencio, es conexión. La gente interactúa, se ayuda. Es un desorden organizado, un caos con corazón. Al salir de la estación, el espectáculo de Recoleta la deslumbró. Edificios señoriales, boutiques de lujo y calles arboladas. Era como estar en el distrito 16 de París. El departamento de Martina era un reflejo de ese entorno, techos altos, suelos de parqué, un balcón con vistas a una plaza tranquila. Era tan sofisticado como cualquier apartamento parisino, pero tenía un alma diferente. Estaba lleno de libros, de arte local y de una calidez que lo hacía acogedor. ¿Por qué? ¿Por qué me siento tan en paz aquí?, se preguntó Claire en voz baja. Empezaba a darse cuenta de que la vida en aquella isla de caos que había imaginado era, en realidad, más considerada con los demás, más protectora del bienestar y la tranquilidad de lo que jamás habría creído. Sin embargo, los valores que había defendido durante tanto tiempo no eran fáciles de derribar. Esto debe ser solo una fachada, se dijo,
intentando convencerse. Tanto orden no es natural. Seguro que hay un precio oculto detrás de todo esto. Pero sentía una punzada de dolor al pensar así, como si estuviera forzando una mentira. Se dio cuenta, con una angustia creciente, de que su visión del mundo, tan sólida y tan clara, estaba empezando a desmoronarse. Después de unos días en Buenos Aires, Claire paseaba con Martina por las calles de Palermo. Era una zona moderna y vibrante, llena de tiendas de diseño, galerías de arte y cafés con encanto donde jóvenes creativos trabajaban en sus portátiles. Claire se sentía extrañamente cómoda en ese ambiente, tan similar y a la vez tan distinto al de París. Las veredas estaban limpias, los semáforos se respetaban y los vendedores de las tiendas sonreían con una amabilidad que no parecía forzada. Había una especie de orden invisible que fluía por el aire, pero nadie parecía sentirse oprimido por él. Y entonces, justo cuando empezaba a bajar la guardia, ocurrió algo inesperado. Martina se detuvo de repente, con una expresión de dolor en el rostro. «Martina, ¿qué te pasa?». Su hermana se llevó una mano al abdomen, su cara se puso pálida como el papel y un sudor frío le perló la frente. Se dobló sobre sí misma, incapaz de mantenerse en pie. «Ayuda. Por favor, que alguien me ayude», gritó Claire, presa del pánico. En ese instante, el mundo a su alrededor se puso en movimiento. Fue como si un director invisible hubiera dado una orden. «Che, piba, ¿estás bien?». El primero en acercarse fue un hombre de traje que pasaba por allí. Se arrodilló junto a Martina sin dudarlo. «Llamo al SAME ya mismo», dijo, sacando su celular y marcando el número de emergencias. Una empleada de una boutique cercana salió corriendo con una botella de agua y una toalla húmeda. Una señora mayor que paseaba a su perro comenzó a abanicar a Martina con un periódico. Todos actuaban de forma coordinada, sin necesidad de que nadie les dijera qué hacer. Nadie se quedó mirando como un simple espectador. Era como si cada uno supiera instintivamente cuál era su papel. «¿Pero qué es esto?», pensó Claire, atónita. Una escena así sería impensable en París. Allí, la gente probablemente habría apartado la vista, incómoda, esperando que alguien más se hiciera cargo. Pero aquí, en medio de la calle, desconocidos se preocupaban por una extranjera sin esperar nada a cambio. Sus acciones eran tan naturales, tan espontáneas, que resultaban increíbles. Esto es Argentina. En pocos minutos, la ambulancia llegó. Los paramédicos, con una calma profesional pero un trato increíblemente humano, evaluaron la situación de Martina y le explicaron a Claire en un inglés fluido lo que estaba ocurriendo. Su serenidad y su precisión, incluso en medio de la urgencia, no menoscababan en absoluto su empatía. Martina fue trasladada al hospital. Afortunadamente, el diagnóstico fue una intoxicación alimentaria leve. Su estado se estabilizó rápidamente y Claire pudo respirar aliviada. Pero lo que la dejó sin palabras fue el entorno, una habitación impecable, enfermeras que la saludaban con una sonrisa cálida y un médico que se tomó el tiempo de explicarle cada detalle del tratamiento con paciencia y claridad. Desde la cama del hospital, Martina la miró con serenidad. «Claire, lo que viste hoy en la calle. Eso es el día a día en Buenos Aires. Es la calidez humana. No es solo profesionalismo, es una cultura de cuidar al otro, de poner el cuerpo de forma natural. ¿Entendés ahora un poco por qué elegí este lugar?». Aquellas palabras golpearon a Claire con la fuerza de una revelación. Todas las imágenes que había despreciado de Argentina desfilaron por su mente, pero esta vez, bajo una nueva luz. La limpieza de los baños del aeropuerto, la cordialidad del subte, los gestos amables de la gente. Todo provenía de la misma fuente, un profundo sentido de comunidad y cuidado por el prójimo. Una riqueza que no se podía medir en términos económicos. La calidez de las relaciones humanas, la seguridad de saber que alguien te va a ayudar si lo necesitas. Esa era la verdadera fortuna de este país. Yo no sabía nada, susurró Claire, mientras unas lágrimas gruesas y calientes resbalaban por sus mejillas. A través de la ventana de la habitación,
se extendía la noche de Buenos Aires. Para la antigua Claire, las luces de los edificios habrían sido solo un brillo inorgánico. Ahora, le parecía que cada una de esas luces representaba la vida de una persona, un corazón cálido latiendo en la oscuridad. Mirando a su hermana, que respiraba tranquilamente en la cama, Claire pronunció las palabras que brotaban desde lo más profundo de su ser. Estaba equivocada. Se levantó de la silla, tomó suavemente la mano de Martina y confesó lo que había guardado durante tanto tiempo. Martina, te pido perdón. De verdad. Te subestimé por haber elegido Argentina. Siempre pensé que era un lugar caótico y sin futuro, pero todo eso eran prejuicios estúpidos. Acá hay una riqueza que el dinero no puede comprar. La cultura de cuidar al otro, de ayudarse mutuamente. La seguridad, la limpieza, el respeto. Nada de eso es superficial. Se puede ver el alma de la gente en cada gesto. Martina le devolvió el apretón de manos y asintió lentamente, con una sonrisa comprensiva. Gracias, Claire. Me alegra mucho que lo entiendas. A la mañana siguiente, cuando Claire dejó el hospital para tomar su vuelo de regreso, se sentía una persona diferente. Volvió a París transformada. Con una honestidad brutal, les contó a sus amigas su experiencia. Cuando Martina se desmayó, los porteños acudieron a ayudar sin pedir nada a cambio. Y nadie entró en pánico. Simplemente, con una calma asombrosa, cada uno hizo lo que tenía que hacer, les explicó. Y el subte, aunque es ruidoso, tiene una cortesía increíble. Nadie te obliga a ser educado, pero todo el mundo, de forma natural, piensa en los demás. Sus amigas, al principio escépticas, se sintieron gradualmente atraídas por la sinceridad en la voz de Claire y comenzaron a escuchar con atención. Poco después, creó un blog para documentar su viaje. Lo llamó El alma escondida de Buenos Aires. Con una prosa delicada y sensible, describió su experiencia en Palermo, el impacto del café notable, el comportamiento de la gente y la filosofía que subyacía en la cultura argentina. Los comentarios no tardaron en llegar. Me encantaría conocer una Argentina así, hay tantas cosas de esa cultura que no sabía. El respeto y la emoción que habían nacido en el corazón de Claire ya no eran una pequeña llama, sino un fuego que comenzaba a extenderse silenciosamente a su alrededor. Finalmente había comprendido que la felicidad humana no reside únicamente en la libertad individual ni en la opulencia material. Existe una fuerza silenciosa e invisible que cuida, protege y sostiene a los demás. Y esa, entendió, era la verdadera fortaleza de Argentina. El blog de Claire, El alma escondida de Buenos Aires, generó un eco sorprendente en pocos meses. Sus relatos, escritos con una sensibilidad exquisita, capturaron la imaginación de miles de franceses. Es como si estuviera ahí, ahora entiendo mucho más, mi próximo viaje será a Buenos Aires, sin duda. Los comentarios se multiplicaban y el blog creció hasta convertirse en un fenómeno con más de 5 millones de visitas mensuales. Las fotos que publicaba de los rincones de Buenos Aires, llenas de una belleza melancólica y una serenidad inesperada, ofrecían a sus lectores una nueva perspectiva, un anhelo por descubrir ese mundo. Su cuenta de Instagram superó el 1.000.000 de seguidores en un abrir y cerrar de ojos. El hashtag El alma escondida se volvió tendencia. Sus publicaciones trascendieron el diario de una viajera para convertirse en un fenómeno cultural. El impacto llegó a la sociedad en general. La Oficina de Turismo Argentina, basándose en la experiencia de Claire, lanzó una nueva campaña de promoción en Francia. La demanda de vuelos a Buenos Aires aumentó más de un 30% en comparación con el año anterior, y los puntos turísticos de la ciudad tuvieron que imprimir folletos en francés de urgencia. Este fervor, bautizado por los medios como el «efecto Claire», atrajo la atención de la prensa internacional. La BBC y la CNN produjeron reportajes especiales, planteando si no había llegado el momento de redescubrir Argentina. Incluso los intelectuales que antes la habían criticado con dureza comenzaron a reevaluar su postura. Ese espíritu argentino, esa solidaridad, podría ser la inspiración que necesita el individualismo moderno, se leía en editoriales. En una sociedad que solo persigue la eficiencia y el beneficio,
existe una riqueza verdadera que hemos olvidado. Voces que, aunque discretas, se extendían con una fuerza innegable. Claire, impulsada por un nuevo sentido de propósito, fundó en Francia una organización sin fines de lucro, Puente Austral. Su objetivo era fomentar el intercambio cultural entre Francia y Argentina. El primer gran evento, Sabores de Buenos Aires, organizado en el centro de París, fue un éxito rotundo. Los niños se maravillaban aprendiendo a preparar mate, se fascinaban con los trazos de la caligrafía fileteada y aprendían sobre la pasión del fútbol. Sus miradas brillaban como si estuvieran embarcándose en una gran aventura. Nunca imaginé que habría tanto interés por la cultura argentina en Francia, dijo Claire, emocionada, mientras observaba el recinto abarrotado. Esto no era una moda pasajera, era un encuentro cultural genuino, uno que conmovía y transformaba a las personas. Y el origen de todo ello, lo sabía muy bien, era el corazón solidario de Argentina que su hermana Martina le había enseñado a ver. Cada palabra que Claire escribió terminó cruzando océanos y tocando el corazón del mundo. Su blog se tradujo a múltiples idiomas, y lectores de todos los países resonaron con su mensaje. Quiero ir a Argentina, necesitamos aprender más de ellos. La corriente era imparable. Instituciones educativas europeas comenzaron a incluir en sus programas de estudio la cultura cívica y la calidez humana de Argentina como caso de estudio, generando debates sobre cómo debería ser una sociedad que cuida de sus miembros. Claire se convirtió en una oradora solicitada en conferencias y seminarios, una narradora que transmitía la riqueza espiritual de un país que muchos solo conocían por sus crisis. El cambio en la perspectiva de una sola persona puede empezar a cambiar el mundo. Con esa convicción, ella seguiría contando su historia. Y la hermosa cultura y los cálidos valores de Argentina, sin duda, continuarían iluminando los corazones de muchas más personas en el futuro.